Filosofía heleno-romana, la parte número 3, los estoicos. La finalidad de la escuela estoica es la búsqueda de la virtud por la virtud. Esa es la búsqueda principal también para el sabio, la virtud por la virtud. En la portada vemos a Marco Aurelio, quien fue emperador romano, pero también es uno de los filósofos de esta etapa. La búsqueda de la virtud por la virtud significaría entonces ser apático, significa tener apatía, es decir, no dejarse gobernar por la emoción, sentimiento o padecimiento, es tener un estado libre de afectos y de pasiones. Dice Séneca, el sumo bien es la rigidez inquebrantable del espíritu, la clarividencia, la elevación, la libertad, la paz y la belleza. ¿Todavía exiges algo mayor que sirva de referencia a estas cosas? ¿Por qué nombras el placer? Busco el bien de la humanidad, no del vientre, nos dice Séneca en la obra sobre la felicidad. Importante entonces destacar que es entender el camino del sabio, ¿verdad?, a través del intelecto sin dejarse gobernar por las pasiones. Ellos nos van a regalar la división de la filosofía que hemos visto anteriormente, solamente que le nombraban de diferente manera. La rama del ser es lo que llamaban la física, la rama del conocer es lo que llaman la lógica y la rama del actuar era lo que llamaban la ética. Sin embargo, en la filosofía actual la hemos cambiado por ser, conocer y actuar, porque si miramos entre la rama del actuar está la estética y la estética no entra de manera directa con la ética. De igual manera tenemos la psicología, que tampoco tiene referencia directa con la ética. Mientras que en el caso también de la física, le llamamos mejor del ser porque, por ejemplo, Dios no es un ser físico y la física estudia lo que es naturaleza. Por lo cual el ser metafísico de Dios no puede ser explicado, ¿verdad?, desde la física, sino que por esa razón le llamamos mejor algo más general como la rama del ser. Y en la rama del conocer, evidentemente la lógica estudia la ley del pensamiento, pero no las teorías del conocimiento, por lo cual la epistemología, la nociología no quedarían muy bien encerradas en el término lógica, y por eso mejor le llamamos la rama del conocer. En la lógica, habiendo ramas, dicen ellos, la retórica y la dialéctica. La retórica es la ciencia del bien decir y la dialéctica la ciencia del bien discurrir. Para poder tener buena dialéctica, es decir, poder conversar de manera eficiente, es necesario estudiar las proposiciones, porque también la dialéctica nos ayuda a entender cómo hacer rectas proposiciones, mediante el conocimiento de la sintaxis y el conocimiento de la semántica. La sintaxis estudia pues las oraciones o las palabras en una oración, y la semántica estudia pues el significado de las palabras. Lo que llamamos semántica en aquel momento, hoy en día más bien se le llama en la filosofía semiología o semiótica, ¿verdad? La semiótica o semiología, ya que semión significa signo, ¿verdad? Así que le llamamos así. Otro regalo que nos va a hacer la escuela de los estoicos son los modus proposicionales. Les explico qué es un modus proposicional. Es una serie de leyes de la lógica que nos enseña cómo hacemos las deducciones. Por lo cual, para explicarlo, pondré un ejemplo. Si yo decido, por ejemplo, que en una oración condicional donde digo, si estudias pasarás al examen, y reparto la primera proposición es estudias y la segunda proposición que es pasarás el examen, y digo que son proposiciones completas, ¿por qué? Porque en la palabra estudias está incluido el sujeto. Yo digo estudias, si estudias, estoy diciendo si tú estudias, es lo mismo. Si yo digo si estudias pasarás el examen, es lo mismo que si yo dijera si tú estudias pasarás el examen. Por tanto, tú estudias es una oración con sujeto y predicado. Entonces, por esa razón omitimos en el lenguaje natural la palabra tú y dejamos solamente estudias. Entonces, esa oración de si estudias sería la primera proposición y la segunda proposición sería pasarás el examen, que sería lo mismo que decir si tú pasarás el examen, ¿verdad? Tú es el sujeto, pasarás el examen es el predicado. Pero en la palabra pasarás básicamente está incluido el sujeto. Así que si yo transformo esto a un lenguaje simbólico, yo para poder unir estos dos términos, estudias y pasarás el examen, necesito un conector que sería el condicional. Sí, entonces, si tú tal cosa, entonces tal cosa. Ese sí o entonces le llamamos implicador o condicional y tiene este símbolo como una flecha hacia el lado derecho. Estoy diciendo, si yo coloco la letra P antes y la letra Q después, estaría diciendo que la letra P es la causa de Q. Si tú estudias P, entonces pasarás el examen, Q.
y por esa razón es que utilizamos letras para hacer una especie de matemática del pensamiento. Ahora, este ejemplo lo puedo transformar así: si estudias, entonces pasarás el examen; estudias, por tanto pasarás el examen. Este silogismo se representa de una manera muy particular, que es utilizando las variables. En este caso es el modus ponendo ponens, el modo que afirmando afirma. Es decir, dado que afirmo que estudias, entonces afirmo la conclusión. Si afirmo el antecedente, que es estudias, tengo que afirmar el consecuente: pasarás el examen, ya que es una condición. Entonces, en este caso, se puede obtener de parte de este silogismo una fórmula, que es la que llamamos el modus, ¿verdad? Y aquí aparecen en las fórmulas las siguientes. Voy a señalar, si nos fijamos en este primero, aquí está: si P, entonces Q. P, por tanto Q, ¿verdad? Que es básicamente lo que estaba explicando ahorita. Pero hay muchos más modos: el silogismo disyuntivo, el silogismo destructivo, la adición, la importación y el reductio ad absurdum, la de reducción al absurdo. Todas estas son leyes lógicas que nos ayudan a poder ayudar a hacer las deducciones más rápidamente. ¿Sí? Si yo me encontrara con un conflicto en un discurso, imagínense un discurrir científico, y quisiera encontrar la conclusión a la cual voy a llegar a partir de las premisas, puedo jugar con estas leyes para hacer las deducciones, para hacer un examen de lo que diríamos es una prueba de validez. Veríamos si es válido o no es válido llegar a una conclusión, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense aquí en el silogismo constructivo aparece una, dos, tres premisas antes de la conclusión. Tenemos premisa que se encuentra acá. Entonces, ¿verdad? Si yo tengo estas tres premisas de esta manera, ¿verdad? Y tengo esto como conclusión, sé que es una ley lógica, y por tanto cuando yo encuentre oraciones que cumplan con esta condición y ordenamiento, ¿verdad? En cuanto a como cumple la ley, entonces tenemos el ejemplo del modus tollendo tollens, modo que niega, niega, modo que negando niega, diríamos también. En este caso, si nos fijamos en la fórmula, dice: si P, entonces Q, niego Q, con un negador, ese símbolo significa una negación, por tanto niego P. Si P es la condición para que se dé Q, y niego que ocurrió Q, entonces admito, hago la conjetura de que tampoco ha ocurrido P, porque siempre que ocurra P, ocurrirá Q, que esa es la condición que estoy presentando aquí. Por lo cual, en la oración: si compro un ticket, entonces viajaré, no compré el ticket, por tanto, no viajaré. En este caso le di vuelta, ¿verdad? En este caso primero coloqué viajaré, compré el ticket y después viajaré. ¿Por qué? Porque son implicaciones. Implica que Q se cumple si se cumple P, ¿verdad? Y si se cumple P, entonces implica que se cumplirá Q. Por esa razón están en esa implicación de causa y efecto. Si se da el efecto, se da la causa. Y si se da la causa, se da el efecto, ¿verdad? Y lo viceversa. Si no ocurre, tampoco ocurre lo que depende de ello. Por esa razón le puedo dar vuelta perfectamente y aún así seguiría siendo un modus tollendo tollens, o un simple llamado modus tollens, modo que niega. Si yo digo, por ejemplo, en un examen, imagínense, de una revisión de una fórmula química, si yo digo: si tiene pH de acidez de 8 a 10, es un alimento alcalino. La lechuga tiene un pH de 9, por tanto la lechuga es un alimento alcalino. Dado que cumple la condición que aparece en la condición inicial, la oración segunda, ¿verdad? Por tanto se cumple la tercera. Este sería un modus ponendo ponens, porque estoy afirmando que realmente ocurre, ¿verdad? Sería un ejemplo parecido a la fórmula anterior. En el silogismo hipotético, ¿verdad? Ocurre lo siguiente: se dan dos condiciones antes de ir a la última condición, donde si P entonces Q y Q entonces R, P entonces R. ¿Qué estoy diciendo? Que si P es la causa de Q y Q es la causa de R, automáticamente yo asumo que P también es causa de R, porque está antes de Q como causa, ¿verdad? Es la ley de causa y efecto. Entonces, por ejemplo, podemos hacer una oración: si Diana me llama, entonces me quiere. Si me quiere, entonces nos casaremos. Si Diana me llama, por tanto nos casaremos. Aunque es un poco exagerado llegar a esta deducción, pero sí, es válido, como argumento es válido. Si entro a la universidad, entro a las clases.
Si entro a las clases, entonces aprenderé. Si entro a la universidad, por tanto aprenderé. ¿Verdad? Puede llegar a esa deducción también. Y es importante también mencionar que a partir de este aporte de los estoicos, la lógica formal se encargó de encontrar el resto de conectores, ¿verdad?, con aportes de diferentes filósofos y que han llegado a ser estos tipos de conectores que hoy llamamos conectores lógicos, que nos sirven para poder jugar con la matemática del intelecto, la matemática del pensamiento. Zenón de Quitio. Zenón de Quitio, el aporte de él es hablar del neuma. ¿Qué es el neuma? El neuma es el hálito vital de los seres, es la fuerza vital. Neuma se lee en griego, directamente significaría soplo o viento. Y de hecho esta palabra es importante porque hasta el día de hoy seguimos hablando del neuma. El neuma es el principio interno de fuerza, es el aire cálido o espíritu cuyas tensiones explican los diversos movimientos de los cuerpos, que en griego se dice tonoi. Él era un filósofo de estilo materialista, ¿verdad?, dinamista, panteísta y determinista. Y a pesar de ser un materialista, hablaba del neuma, que es una, por así decirlo, una esencia vital que tiene que ver con algo también abstracto, casi abstracto. Hoy en día la palabra neuma la utilizamos en el mundo católico para hablar del Espíritu Santo, porque neuma, que significa soplo o viento, es el equivalente de la palabra hebrea ruach, que significa también soplo o viento. Y en el Antiguo Testamento al Espíritu Santo se le llamaba el Ruach Kadosh, es decir, el Espíritu Santo. La siguiente escuela, que está dentro de la misma escuela estoica, es la escuela ecléctica. Es decir, del mundo romano surge esta escuela pequeñita en manos de dos filósofos muy famosos, Cicerón y Séneca, ¿verdad? Marco Tulio Cicerón y Lucio Annio Séneca. Políticos ambos, abogados, ¿verdad?, oradores, miembros de Senado, incluso algunos de ellos, como el caso de Séneca, consejero incluso de emperadores, como Séneca mismo fue, él fue consejero de Nerón, ¿verdad? Ellos enseñan el eclecticismo probabilista académico, que consiste en lo siguiente, en palabras sencillas sería eclecticismo nada más. El eclecticismo es la actitud de tomar de todas las escuelas y filosofías lo mejor de lo mejor. Si yo, por ejemplo, veo a alguien que es poeta, me vuelvo un poco poeta. Si veo a alguien que dibuja, adquiero un poco de dibujo, de habilidad para el dibujo. Si alguien canta, entreno mi voz hasta poder cantar un poco. Es decir, aprendo de todas las artes, oficios y deportes un poco de cada uno. ¿Qué voy a lograr con esto? Voy a lograr volverme una persona muy universal. De hecho, el eclecticismo probabilista se vuelve básicamente se vuelve la base para la universidad, la base del pensamiento y la línea que van a tener las universidades, porque la universidad es esto. A veces los chicos dicen, ay, ¿por qué estoy estudiando informática si yo soy ingeniero, si yo voy a ser licenciado en psicología? ¿De qué me va a servir a mí la informática? Yo escuché eso una vez en una glorieta de un joven que se quejaba por eso. ¿Por qué voy a estudiar informática? Como si no supiera que el psicólogo necesita hacer sus presentaciones, necesita hacer material audiovisual, aprender un poco, informática está muy bien, ¿verdad? Por lo cual tenemos que entender que el ser universitario es eso, es aprender conocimientos universales, por lo cual tomamos de todas las disciplinas lo mejor que pueda adaptarse pedagógicamente al área en el cual nos vamos a desempeñar. Por ejemplo, los ingenieros en sistemas estudiamos mercadotecnia, porque nos va a tocar que vender software, ¿verdad? En mi carrera de sistemas tuve que estudiar mercadotecnia, mismo mercadotecnia, vi administración 1, administración 2, llevamos estadística, ¿verdad? Áreas que nos van a servir para poder desenvolvernos en nuestro momento. Y también hay que reconocer algo, que algunas de las clases son propedéuticas, es decir, que tienen la finalidad de ayudarnos a pues acelerar un poquito la capacidad de abstracción, la capacidad del intelecto, hacer que el intelecto se vuelva pues habilidoso, y para eso sirve la matemática, sirve el cálculo, el precálculo, las ecuaciones diferenciales, sirve para la parte práctica de la carrera, pero también sirve como herramienta propedéutica para agilizar la lógica que un profesional necesita para poder tomar más adelante decisiones complejas. Entonces es importante también estudiar esa área. El hombre no puede conocer la verdad con certeza y evidencia, por tanto tiene que valerse primero de los primeros juicios que vienen a él, que son juicios más o menos probables, más o menos verosímiles, pero tiene que también atenerse, ¿verdad?, a ser prudente en todo, pero especialmente en las cosas prácticas de la vida. Y como no puede conocerlo todo, porque sus juicios son más o menos probables, hay que aprender a tomar también los juicios de los demás, aprender a escuchar opiniones, para realmente poder aprender de otros. Frases de Marco Tulio Cicerón y Lucio Annio Séneca.
De Cicerón, la misma belleza del mundo, el orden que reina entre los cuerpos celestes, nos obligan a reconocer la existencia de una naturaleza superior y eterna a la que el género humano debe admiración y respeto. Pareciera que está hablando de Dios. En la siguiente dice Cicerón, la misma naturaleza ha impreso en los hombres la idea de un Dios. Es decir, si nos dedicáramos a estudiar la naturaleza, fácilmente podríamos llegar a esta deducción. De hecho, a Francis Collins, un famoso genetista encargado del proyecto Genoma Humano, fue entrevistado en un documental que intentaba ridiculizar las religiones, pero cuando entrevistaron a Collins le salió el tiro por la culata al entrevistador, a este famoso periodista Bill Maher, que él intentó ridiculizar la religión, las religiones en general. Pues entrevista al genetista y le pregunta, ¿por qué siendo genetista, biólogo, ¿verdad? Alguien que conoce de la ciencia, crees en Dios? Y él le dice, pues, porque al ver en el microscopio lo que he podido ver, el orden natural, la organización de la materia, y poder entender realmente todas estas leyes que están rigiendo estos seres tan minúsculos, no puedo ir en contra de lo que he podido observar, la belleza del orden. La belleza del orden que de alguna manera grita que hubo una inteligencia que estableció ese orden tan bien programado para que realmente las cosas funcionen como funcionan. Entonces, es el orden lo que a él le ha dado la certeza de la existencia de Dios, por lo cual en negar a Dios más bien parece, desde el punto de vista de este genetista, ¿verdad? Un atrevimiento de la ignorancia. Es una falacia a la ignorancia. Como no conocemos a Dios ni podemos probarlo físicamente, pues es más fácil negarlo que asumir que realmente existe. Séneca nos dice, no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. El principio de poder aprender a ser maestro es empezar a hacer práctica. La práctica hace al maestro. No se puede volverse uno diestro en un arte, en una ciencia, en una clase, si no repasamos, estudiamos, practicamos, es necesario. ¿Verdad? La gente que cree que del cielo le van a llegar las respuestas, no es así. Tenemos que aprender que la disciplina es lo único que nos puede llegar a ser expertos, y para eso hay que ponernos a trabajar. No esperar el día del examen para ver si me caen las respuestas a la hora del examen. Tengo que repasar, estudiar, aprender, repasar constantemente. Séneca dice, lo que las leyes no prohíben puede prohibirlo la honestidad. Es cierto. En una legislatura como la nuestra, que a veces es tan corrupta, pues lo que único que sirve como principio de ética va a ser la honestidad de cada uno, la poca honestidad que quede todavía en este mundo. Postura filosófica de cada uno. Cicerón estaba en contra de la adivinación, pero no así en contra de la religión, como podemos ver, más bien aboga por la idea de Dios. Séneca divide la filosofía en física, que estudia el ser, lógica y moral. Esta es la forma en que vimos anteriormente, ¿verdad? Él es el que la propone. La virtud debe ser la aspiración del sabio, eso es lo que debe adquirir la sabiduría, la virtud misma. El hombre debe imitar a Dios para su perfeccionamiento moral. Si queremos ser perfectos, pues hay que ser perfectos como Dios. Predica el amor mutuo, en el caso de Séneca es el que más predicaba esto, el amor mutuo, humanitario y sin distinción. Siento que Séneca probablemente haya estado muy empapado del ambiente cristiano. Probablemente esto lo haya llevado a considerar esto. Algunos dicen que no, que quizás es una idea muy original de él, que no es una cuestión exclusiva del cristianismo. Sin embargo, hay que reconocer que el amor mutuo, el amor entre prójimos, esa idea aparece con Jesucristo. Ni siquiera en el pueblo de Israel tenían ese amor tan claro, ¿sí? Por lo cual no podemos obviar. Sin embargo, el amor en griego, que era un amor más erótico y que apenas poco a poco se fue transformando en un amor espiritual, puede llegar a este tipo de amor que Séneca va a establecer. Probablemente ha llegado él a hacer sus propias deducciones, ¿verdad? Pero yo siento que sí hubo influencia ahí, porque esto de ser humanitario y de hablar del amor mutuo es muy cristiano para la época. Y él está cercano a la época del cristianismo primitivo. Los esclavos deben ser tratados como libres, dignos, con cortesía, admitidos en un trato familiar por su igualdad en naturaleza. Esto me suena muy parecido a lo que San Pablo ya había establecido en la carta a Filemón, ¿verdad? Cuando San Pablo habla de que Filemón reciba a Onésimo, a su criado, y lo trate como a uno de sus iguales, está prácticamente reivindicando el derecho de los esclavos a ser tratados como seres humanos, ¿verdad? Incluso le dice, si te debe algo yo te lo voy a pagar, no lo vayas a castigar. Lo que le está diciendo a Filemón, San Pablo, es que no castigue a su esclavo, que era su derecho legal, pero le pide que no lo castigue, sino que si algo debe, él se lo iba a pagar, ¿verdad? Básicamente le está enseñando a Filemón a tratar ya no a los esclavos como esclavos, sino como hermanos,
muy parecido a la idea que establece Séneca. Séneca conoció una sociedad romana trastornada, mundana y material. Quizá eso lo haya llevado a reflexionar muchísimo desde el punto de vista de la ética. Roma se convirtió en una sociedad completamente inmoral, turbulenta y antiética, lo que la llevó a su destrucción, la caída del Imperio Romano. Ya para el año 476 ya cayó el Imperio Romano en Occidente. Fue pretor en Roma y tutor de Lucio Domicio, en el caso el famoso Nerón, ¿verdad? El famoso emperador Nerón. Eh, de hecho, Nerón al final creo que lo quiere mandar a matar, ¿verdad? Lo condena a muerte y por esa razón, sabiendo la crueldad que él esperaba, prefirió mejor cometer suicidio. Se envenenó y se metió en una bañera llena de vapor, pero al final muere por el vapor ya que padecía de asma al parecer. Marco Aurelio, por otro lado, siendo emperador, él enseñaba que la naturaleza es perfección y armonía, que debemos usar la razón como guía y la educación como cimiento. Nos habla que para acercarnos a la sabiduría se debe tener información relevante y hacerse buenas preguntas. La crítica debe alejarnos de la ignorancia y la complacencia. La complacencia es esta actitud de andar halagando a los demás. No tengas oídos para los halagos de personas que les interese hacerte halagos, decía Marco Aurelio. Una postura muy interesante porque siendo emperador pudo haber tenido gente muy allegada que le pasaba halagando el ego para poder ganar algún beneficio, ¿verdad? Y en este país es una cuestión muy seria también. Recordando en la actualidad, pues tenemos una política de muchas personas demasiado complacientes que andan ahí sobando el ego de los políticos para poder escalar puestos. Qué deplorable es eso. Y Marco Aurelio ya lo había advertido de la siguiente manera: cosa terrible es entonces que la ignorancia y la complacencia sean más fuertes que la sabiduría. Eso se encuentra en el verso 18 de la obra más importante de Marco Aurelio, que se llama Meditaciones. Otra frase bonita de Marco Aurelio que quisiera leer para ir terminando el tema: consérvate pues simple, bueno, puro, solemne, sin rebuscamiento, amante de lo justo, piadoso, benévolo, afectuoso, firme para las obras convenientes. Ni ser negligente en las acciones, ni confuso en las conversaciones, ni divagar en las imaginaciones, ni contraerse del todo en el alma o saltar despedido fuera de ella, ni andar en la vida siempre ocupado. Es decir, mantener un equilibrio, no andar demasiado en la luna, ¿verdad? Pero tampoco demasiado triste por la vida que puede tener ciertas tragedias o dolores, o tener ciertos sufrimientos. Borrar la imaginación, frenar el impulso, apagar el deseo, tener en tu poder la dirección del alma. Importante también aprender a controlar los impulsos y deseos. Él llama mucho la atención que un emperador llegara a estas meditaciones, porque en el ambiente romano era bien complicado, pero Marco Aurelio prácticamente está en una época de paz romana donde ya han dejado de aparecer aquellos famosos emperadores totalmente corruptos y llenos de esta vida que conoció Séneca, y por lo cual su forma de ser aparentemente fue de mucha ética.